Para la siguiente semana, en primer lugar, necesitamos el perro descongelado. Correcto, descongelado. Entonces, tienes que ir un día viernes como hoy, muy cortésmente, muy educadamente, no de una manera todo muy atrevido, todo prepotente. En plena clase del doctor Bengoa vas, sin pedir permiso, sin celular, vas y sacas tu perro y lo colocas ahí en el lavadero. No, muchachos. Bien educadamente, pidiendo permiso al doctor Bengoa y explicando por qué están haciendo eso, sacan su perro. ¿Está claro? Doctor Bengoa, tenemos una práctica el día de mañana, con su permiso vamos a sacar el perro, esperemos no incomodarlo a usted. Disculpe, pero necesitamos que el perro se descongele para mañana. Así le van a pedir permiso al doctor Bengoa. ¿Está claro? Muy educado. El doctor Bengoa es un excelente tipo, ha sido su profesor de ustedes varias veces seguro. ¿Correcto? ¿Correcto? Una vez. ¿Ya? Entonces, muy educadamente y muy cortésmente, como es una persona ya mayor, así tienen que tratarle con respeto al doctor Bengoa. Nada de prepotencia, nada de personas mal educadas. ¿Correcto? Porque el ciclo pasado, sí, algunos chicos que son bien mal educados iban prepotentemente y sacaban el animal sin pedir permiso, sin saludar y sin despedirse. Y eso al doctor le incomoda bastante. ¿Está claro? Le incomoda mucho al doctor Bengoa eso. Esa actitud que tienen los estudiantes, esa falta de respeto hacia su persona. No sé si algún día se los habrá mencionado, pero a mí sí me lo ha dicho muchas veces. ¿Vale? Ya se los ha repetido. Entonces, en primer lugar, jóvenes, sacar el perro y descongelarlo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tratar de hacerlo en la mañana, ¿no? ¿Correcto? Pero si está ocupado el doctor Bengoa, tratar de hacerlo en el break. Está claro, en el break, cuando el doctor Bengoa esté libre. ¿Vale? Y al día siguiente el perro ya va a estar descongelado. Si es un perro grande, el que ustedes han conseguido, va a haber problemas. Va a haber problemas si este perro es muy grande. Si es un perro más de 10 kilos, va a haber problemas porque es muy probable que ese perro no descongele para el día siguiente. Por si acaso, se los menciono. Por si acaso me lo menciono. Ya. Entonces, para la siguiente semana todos tenemos que venir con mandil. Profesor, ¿sirve mi scrap? No, mandil. Todos con mandil. Todos con mandil. Todos con guantes, profesor. Todos con mandil, con guantes, formol. Todos con su frasco de formol. Frasquito chico, frasquito grande. Todos con su formol. Algunos, los que son muy asquientos, ¿no? Por favor, con su mascarilla, para que no me vomiten en la sala de necrosis. Los que son muy asquientos. ¿Correcto? Por grupo, voy a querer un frasco grande, como de cafetal, ¿correcto? Un frasco grande, así, para que coloquemos las muestras. No quiero frascos chiquitos, sino un frasco grande. Este acá, un frasco grande de boca ancha. Frasco grande de boca ancha. Formol, frasco grande de boca ancha. Jóvenes también, estuches de disección. Estuches de disección. Jóvenes, también vamos a requerir la presencia, bueno, pues tenemos a requerir estuche de disección, hojas de bisturí, cuchillo. En la sala de necropsia hay cuchillo, pero el cuchillo, pues, digamos que no corta muy bien, que digamos. Así de preferencia, si pueden conseguirse un cuchillo que no sea con el que su mamá cocina, sino otro tipo de cuchillo. Con el que atracan a la gente, ¿no? Con ese, por ejemplo. Con ese puede ser, ¿vale? Hoja de bisturí también. Y una vez que terminó la necropsia, material de limpieza. Para desinfectar la mesa. Si es posible, pinesol, lejía, ¿correcto? Para desinfectar la mesa. ¿Vale? ¿Está claro, muchachos? O sea, lo básico nada más. Lo básico. Recapitulamos. Mandil, guantes, mascarilla, formol, frasco, estuche de disección, bisturí, cuchillo y para la limpieza el pinesol y uno que otro trapito o paño para limpiar. ¿Está claro, muchachos? Muy bien. ¿Hay acá alguna pregunta más? Ah, ya. Una sierrita, jóvenes. Una sierrita pequeña para cortar el cerebro. ¿Correcto? Como lo vamos a ver en la clase de necropsia que vamos a ver el día de hoy, para cortar el cerebro vamos a requerir una sierrita. Una sierrita. Gracias, Angie, por tu observación. Una sierrita también se va a hacer. Una sierrita pequeñita, nada, que chiquitita. No deseo que traigas una sierra eléctrica, sino nada. Ya, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta más acerca de eso? Jóvenes, por favor, les vuelvo a pedir encarecidamente y repetidamente. Cuando saquen su perro, por favor, diríjanse con respeto al doctor Bengoa. ¿Ya? Por favor. Por favor, te lo pido encarecidamente. Por favor. No es mentira, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con la clase teórica del día.
No, de la app, me fui a la página de la jóvenes, más o menos les indico. Nosotros estamos terminando el curso, la parte teórica del curso, el día 22. El 22 de junio estamos terminando el curso. La parte teórica y también la parte práctica, seguramente. Mi pregunta es, si pónganse de acuerdo ustedes, si quisiera que yo los evalúe el día 29, o sea, una semana antes. ¿La práctica o los Por si acaso, ya, pero La práctica o los vamos a ver, si es que termino antes, pero para el 22 yo calculo que debo terminar todo, ¿correcto? Para el 22 se calculó yo que debo terminar todo, pero si para algunos motivos surgen algunos cambios o unos imprevistos, de repente se alarga. Pero el 29 es feriado. Ah, 29 feriado. Chispa, muchachos, entonces eso de adelantar el examen ya fue, ya no dije nada entonces. Gracias, Rosa. ¿Qué? Por el día de San Pedro y San Pablo, ¿no? No, feriado, por fin. Listo. Gracias, Rosa, por la noticia. Pero igual si desean. No. Pero el sábado y el 30 no podemos tomar el examen de laboratorio. Lo que pasa, chicos, lo que pasa, jóvenes, es que los días sábados hay algunas personas que sí tienen clases, no solamente de inglés, hay unas clases en las cuales algunos chicos, no, es muy difícil que falten. Por ejemplo, hay una acá que llevan cirugía, ellos no pueden faltar. No sé, le estoy citando un ejemplo. Hay unas clases que son infaltables, por así decirlo. Por si acaso. Entonces, yo lo veo complicado. Si ya de por sí les estoy pidiendo que hagan un sacrificio enorme de venir el día sábado para esa necropsia, no les puedo decir otro sacrificio más para venir otro día. Ya, chicos. Entonces, y era perfecto el día 29, era perfecto. Pero ya fue. El día de San Pedro y San Pablo, los santos no han sido propicios. Correcto, no han sido propicios. De modo, muchachos, ya no dije nada. A prestar atención. Vamos, entonces, jóvenes, vamos a hablar acerca de las neoplasias. Por favor, señor, que ahora señorita Jackie, dejen de sacarse plan. Delante mío. Por favor, respeten a la profesora. Por favor. Pues está hablando y sigue haciéndose ojitos acá. Por favor, silencio. Neoplasias. Vamos a hablar acerca de las neoplasias. Señor Mau, ¿para ti qué es una neoplasia? No lo googlees. ¿Para ti qué es una neoplasia, señor Mau? Es cuando hay un cambio en los tejidos. Un cambio en los tejidos. Para ti, señor Gerardo, ¿qué es una neoplasia? Neoplasia es un tumor. Muy bien. Para la señorita Sofía Bazán, ¿qué es una neoplasia? ¿Puede ser un tumor? A ver, vamos a ver. Cuando pensamos en neoplasia, ¿viene a nuestra mente la palabra cáncer o no? Sí. Muy bien. Cuando pensamos en neoplasia, viene a nuestra mente la palabra cáncer. Y cuando viene a nuestra mente la palabra cáncer, nosotros pensamos en algo bueno o en algo malo. Malo, muy bien. Pero entonces acá viene la observación. No todas las neoplasias son malignas, ¿correcto? Solamente vamos a decir la palabra cáncer a las neoplasias que son malignas. Hay neoplasias que son benignas, ¿correcto? No pueden ser consideradas esas como cáncer porque son benignas. Entonces, neoplasias, jóvenes, ya siguiéndole la palabra o en el contexto adecuado, neoplasia quiere decir nueva formación de tejido, nada más. Profesor, ¿por qué no puede ser tumor? Como me dice el señor Gerardo. Tumor le podemos decir a cualquier hinchazón, pero un hinchazón puede ser también una inflamación, ¿correcto? Entonces, las neoplasias nosotros vamos a decirle a la nueva formación de un tejido que se ha formado, un tejido nuevo que está siendo formado. Esa es una neoplasia, ¿correcto? Entonces, para que se forme ese nuevo tejido, jóvenes, ¿qué intervienen? Intervienen factores que estimulan la mitosis, que estimulan la proliferación celular, lo que se conocen como factores de crecimiento,
factores estimulatorios. Jóvenes, existen en nuestro organismo numerosos factores que estimulan la mitosis. El más común de todos, jóvenes, son los factores de crecimiento. Dentro de los factores de crecimiento podemos citar también a las hormonas. Muchas hormonas también estimulan la proliferación celular, ¿correcto? En nuestro organismo entonces hay numerosas sustancias que estimulan la proliferación celular, pero así como también hay sustancias que estimulan la proliferación celular, también hay elementos que controlan esa división celular. ¿Qué pasaría si no lo pudieran controlar la división celular? Simplemente, jóvenes, las células se dividirían y se replicarían eternamente, ¿correcto? Eternamente. Se replicarían sin control. Y eso, jóvenes, es lo que pasa con una neoplasia. Una neoplasia es una replicación sin control, ¿correcto? En un proceso neoplásico benigno, ¿correcto? Es una replicación sin control. Pero ¿qué es lo que pasa, jóvenes, en una hiperplasia? Una hiperplasia es una proliferación celular que sí tiene ¿qué cosa? Control. Porque en la hiperplasia proliferan las células hasta cierto punto. Luego de ahí dejan de dividirse. ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa en una neoplasia? En una neoplasia no tiene un origen establecido, no tiene una causa. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuál es la etiología de la neoplasia. Porque si nosotros supiéramos la etiología, en este momento ya hubiéramos encontrado la cura para la neoplasia. Si supiéramos cuál es la etiología. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, vemos todo eso ahí. Entonces, existen factores estimulatorios, como mitógenos, factores de crecimiento, citoquinas, factores de sobrevivencia. Pero a su vez, jóvenes, también existen mecanismos que regulan ese control de esa proliferación celular, como proteínas inhibitorias y sobre todo lo que hemos visto anteriormente como la apoptosis. La apoptosis celular. Jóvenes, aquí tenemos este hermoso ciclo celular. Este es el ciclo celular. Nosotros ya hemos visto este ciclo celular. ¿En qué curso? En genética, muy bien. ¿En dónde más? En biólogo. Genética, en biólogo. Genética, biólogo, inmuno. También genética, biólogo, inmuno. Y ahora en pato. 4. Este es el ciclo celular. El ciclo celular, jóvenes, bien bonito, bien esquematizado, todo lo demás. Tiene una fase S, ¿correcto? Tiene una fase G1, una fase M y una fase G2. Bueno, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el colegio, la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿se acuerdan? Eso vendría a ser acá, estaría acá en la fase M, ¿correcta? La fase prácticamente de la división celular. Profase, metafase, anafase y telofase está acá, en la fase M. Terminando, jóvenes, esta división, terminando la telofase, la célula, jóvenes, ya formó 2 individuos. ¿Qué camino va a seguir esta célula una vez que sale de la mitosis? Sigue 3 caminos. El primer camino que puede seguir, jóvenes, es convertirse en una célula permanente. ¿Qué quiere decir una célula permanente? Simplemente una célula que ya no se divide más. Una célula que ya no hace mitosis. Ejemplo de células permanentes que no se dividen, las neuronas y las células cardíacas. Las neuronas y las células cardíacas son células que, por ejemplo, ya no se dividen más. Son células que ya han madurado y ya perdieron la capacidad para dividirse. Entonces, ese es el camino que puede seguir una célula. Ya no dividirse más, ya no entrar en el ciclo celular. ¿Cuál es el otro camino que puede seguir la célula después de la mitosis? Entrar en una fase conocida como la fase G0. La fase G0 también es conocida como la fase quiescente. ¿Correcto? La célula está en una fase, vamos a decirlo, está durmiendo. Está durmiendo. Está, como quien podríamos decirlo, si la palabra cabe, está hibernada. Está arrestada, joven. Está en su casa, está con arresto domiciliario. ¿Correcto? Ahí está la fase, en la fase G0. ¿Qué hace esta fase G0? Esta célula quiescente está esperando un estímulo. Espera un estímulo. Cuando llega ese estímulo, inmediatamente esta célula G0 entra de nuevo ¿a dónde? Al ciclo celular. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Entonces, una vez que la célula sale de la mitosis, puede convertirse en una célula permanente, puede convertirse en una célula quiescente o estable, la célula G0, y esa célula G0 es una célula que está, ¿qué cosa, jóvenes? Vuelvo a repetir, a la expectativa. ¿De qué cosa? De encontrarse nuevamente con un estímulo que lo obligue a entrar ¿a dónde? Al ciclo celular. ¿Cuál es el otro camino entonces que puede seguir la célula? Seguir en el ciclo celular. O sea, de la fase M continuar a qué fase? A la fase G1.
seguir en el ciclo celular, seguir dividiendo. Entra en la fase G1. En la fase G1, jóvenes, se prepara, ¿correcto? ¿Se prepara para qué? Para entrar, jóvenes, a la fase S. La fase S es considerada como la fase fundamental del ciclo celular, porque en la fase S se da la duplicación de los cromosomas, ¿correcto? Es una fase fundamental. Es por eso, jóvenes, que entre la fase S, en la fase G1 y la fase S, donde se da la duplicación de cromosomas, existe un punto que se conoce como el checkpoint. El checkpoint, que es el punto de chequeo. Jóvenes, en este checkpoint vienen moléculas como por ejemplo la molécula del P53, que es el guardián del genoma. ¿Qué es ese P53? Va donde los cromosomas y se pone a revisar los cromosomas. Y si encuentra por A o B motivos alguna mutación en esos cromosomas, antes que se produzca la duplicación, primero, jóvenes, detiene el ciclo celular, lo detiene, lo paraliza y lo repara. Repara ese sitio de mutación. Y una vez que lo ha reparado, sale y permite, cosas, jóvenes, continuar el ciclo celular. En otras palabras, permite, cosas, la duplicación de los cromosomas. ¿Está claro, muchachos? Este punto, entonces, este tránsito de G1 a fase S es crucial. Es por eso que en esa fase, en ese punto, se realiza lo que se conoce como el checkpoint por parte de la molécula del P53. Profesor, ¿qué pasaría si el P53 no participara? Jóvenes, ¿qué pasaría si no participara? Podría ser, jóvenes, que durante la división celular aparecieran numerosas células que muten. Aparecieran numerosas células mutantes. Ahora tú me dices, profesor, yo quiero hacer una célula mutante para tener superpoderes. No, muchachos, eso no es así. La mutación de las células no ocasiona superpoderes, como alguna vez alguien te habrá vendido esa idea. La mutación de la célula produce trastornos celulares y muchos de los trastornos celulares se desembocan en neoplasias. Entonces aquí está el checkpoint. Luego de la fase S, donde se produce la duplicación cromosomal, entramos a la fase G2, ¿correcto? Y de la fase G2, jóvenes, entramos nuevamente a la fase M, a la fase de la división celular. Esto, jóvenes, es la imagen del ciclo celular. Más o menos, ¿cuánto tiempo se demora este ciclo celular? Se demora un promedio de 24 horas. 24 horas. Jóvenes, aquí, jóvenes, entre la fase G2 y la fase M, donde se va a producir la división celular, existe otro punto de checkpoint. ¿Qué hace este punto de checkpoint? En este punto de checkpoint, jóvenes, se vuelve a revisar lo que se ha producido la duplicación cromosomal, ¿correcto? Se vuelve a revisar si es que hay algún daño, si es que hay alguna alteración, si es que hay alguna mutación. Si es que existe algún daño, se trata de reparar. Porque ¿qué pasa si existe un daño y la célula se divide? Se divide junto con la mutación, junto con el daño, pudiendo producir una célula mutante. Entonces existen dos puntos claves en el ciclo celular donde se produce el checkpoint o la revisión. Entre la fase G1 y la fase S, y entre la fase G2 y la fase M. No debemos olvidarnos de eso de ello. Vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo dura el ciclo celular? Aproximadamente 24 horas. 24 horas. 24 horas. 24 horas dura, jóvenes, el ciclo celular, o sea, aproximadamente un día. ¿Y cuánto, profesor, dura básicamente la mitosis o esta división celular? Esta división celular dura solamente unas fracciones de horas, más o menos un promedio de 2 a 6 horas. Y mucho de eso va a depender de las células. Podemos hablar de enterocitos, de células epiteliales, de células sanguíneas, de lo que ustedes quieran. Entonces esta fase de la mitosis va a variar dependiendo del tipo celular. ¿Está claro, muchachos? ¿Ya han entendido este ciclo celular? Muy bien. Este ciclo celular entonces es bastante importante. Y jóvenes, y en este ciclo celular, entendiendo bien este ciclo celular, vamos a poder entender mucho de cómo funcionan las neoplasias, cómo es el mecanismo de las neoplasias. Otro concepto también que es importante es el concepto de las células madre o las células troncales. Todos nosotros conocemos acá las células madre o las stem cells. ¿Qué conocemos de las células madre, por ejemplo? ¿Qué sabemos de las células madre? Jackie, ¿qué sabemos de las células madre? Muy bien, ni yo lo podía haber dicho mejor. Las células madres son células precursoras, son las células iniciadoras, ¿correcto?
Las células madres son células precursoras, ¿correcto? Son células que van a dar origen a una variedad de células, ¿correcto? Van a dar origen a una variedad de células. ¿Qué variedad de células? Va a depender, jóvenes, de qué tipo de célula madre sea. Hay células madres indiferenciadas y hay células madres diferenciadas. ¿Dónde podemos encontrar las células madres? Principalmente, jóvenes, las células madres las podemos encontrar en 3 lugares. Podemos encontrar en los embriones. Tenemos las stem cells o células madre embrionarias. Las podemos encontrar en las gónadas. Tenemos las stem cells o las células germinales primordiales. O las podemos encontrar en el individuo adulto, las stem cells del adulto, que se localizan básicamente en 3 lugares: en la piel, ¿correcto?, en la médula ósea y en el intestino. Piel, médula ósea y en el intestino. Las stem cells embrionarias, jóvenes, ¿qué características tienen? Las stem cells embrionarias son también llamadas células totipotenciales. Profesor, ¿qué es una célula totipotencial? La célula totipotencial es aquella célula que tiene la capacidad para poder diferenciarse a cualquier tejido de cualquier hoja blastodérmica. ¿Qué quiere decir? Una célula stem cell embrional puede diferenciarse a hueso, a cartílago, a piel, a nervio, ¿correcto? Se puede diferenciar a cualquier tejido. ¿Por qué? Porque es la célula más primitiva, es la célula más indiferenciada. Esa es la palabra totipotencial, la capacidad para diferenciarse a cualquier tejido de cualquier hoja blastodérmica, ectodermo, mesodermo o endodermo. Ese es el detalle importante de las stem cell embrionales. Luego tenemos, jóvenes, las células germinales primordiales. Esas células germinales, esas stem cells, se encuentran en las gónadas, o sea, en el ovario y en los testículos. Estas células germinales primordiales también son células totipotenciales. También tienen la capacidad para diferenciarse a cualquier tejido de cualquier hoja blastodérmica. ¿Dónde está, jóvenes, la variación? En las stem cells del adulto. Las stem cells del adulto son células pluripotenciales nada más. Pluripotencial. Profesor, ¿qué quiere decir pluripotencial? Que tiene la capacidad para diferenciarse en cualquier tejido que deriva de la misma hoja blastodérmica. Vuelvo a repetir. La célula pluripotencial tiene la capacidad para diferenciarse a cualquier tejido que deriva de la misma hoja blastodérmica. Por ejemplo, si es una stem cell del adulto que deriva del mesodermo, solamente podrá diferenciarse a células del mesodermo. Si se deriva del ectodermo, solamente a células del ectodermo. Y del endodermo, solamente a células del endodermo. Eso me refiero con pluripotencial. Tiene la capacidad para diferenciarse en cualquier célula de la misma hoja blastodérmica. ¿Entienden la diferencia entre pluripotencial y totipotencial? Muy bien. Entonces, jóvenes, miren ustedes acá. Acá tenemos a las stem cells embrionarias. Miren acá. Acá tenemos, miren, esto es un poco de lo que nosotros vimos en biología. Tenemos acá la mórula, ¿correcto? Pero acá tenemos a lo que vendría a ser a la gástrula. En la gástrula, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? En la gástrula, jóvenes, tenemos a las células que ya han comenzado a diferenciarse. ¿Qué cosa? A las 3 células que van a dar, o a las 3 células madre que van a dar origen a las 3 hojas embrionarias, o a las 3 capas embrionarias. Al endodermo, al mesodermo y al ectodermo. Endodermo, mesodermo. Por ejemplo, del ectodermo, ¿qué tipo de tejidos van a derivar? La piel, las neuronas, la glándula pituitaria, los ojos. Del mesodermo, la médula ósea, el hueso, el músculo, etc. Y del endodermo, el páncreas, el hígado, la tiroides, etc. Jóvenes, esto que ustedes ven acá son hojas blastodérmicas. Esta célula de acá, esta célula madre de acá, tiene la capacidad para diferenciarse en cualquiera de estos tejidos de acá. Igual acá. Esta célula de acá, ¿cómo se llamaría? ¿Pluripotencial o totipotencial? Pluri, esta de acá, pluri o toti. Pluripotencial. Pero esta de acá, que no se ha diferenciado de hojas blastodérmicas aún, ¿qué sería? ¿Totipotencial o pluripotencial? Totipotencial. Esa es la diferencia. ¿Correcto? La totipotencial, vamos a decir que es la célula precursora más inmadura. ¿Correcto? La célula pluripotencial es la célula más madura. ¿Correcto?
y ha sufrido un cierto grado de diferenciación a una capa o a una hoja blastoderma. ¿Está claro, muchachos? Muy bien. Acá tenemos las células germinales primordiales, que son aquellas stem cells, aquellas células madre que se localizan en las gónadas, o sea, en los ovarios o en los testículos. Quizás, jóvenes, las stem cells más estudiadas, de las cuales se tiene más información en la actualidad, son las stem cells del adulto. Y dentro de ahí, jóvenes, podemos encontrarnos a la médula ósea. La médula ósea. Y en la médula ósea, jóvenes, están numerosos precursores, ¿correcto? Precursores de la serie roja, precursores de la serie blanca. Ahí están las células madre, ¿correcto? Y ahí, jóvenes, dentro de la médula ósea están células pluripotenciales, pero pluripotenciales que derivan de qué hoja blastodérmica, básicamente, del mesodermo. En la médula ósea hay células troncales, pero son células troncales, ¿qué cosa? Pluripotenciales. Eso quiero que lo entiendan, son pluripotenciales. Son hojas, más que todo, son células que van a dar jóvenes o que van a permitir formar tejidos, pero que deriven solamente del mesodermo. ¿Correcto? Luego, jóvenes, también podemos encontrar otras stem cells que no son de la médula ósea, sino, por ejemplo, son del intestino o también de la piel. Del intestino y de la piel van a ser células pluripotenciales, pero básicamente del ectodermo. Del ectodermo. Van a poder diferenciarse en tejidos que sean del ectodermo, básicamente. Del ectodermo. No sé si alguna vez ustedes han visto que, o alguna vez han escuchado, este caso que hubo hace poco de la señorita que fue quemada, ¿se acuerdan? Todos hemos visto eso de ahí. Bueno, no sé si ustedes han escuchado o han escuchado esta parte de acá que dicen que en un hospital, no recuerdo el cual, están cultivando células madre, están creando de una manera artificial piel, injerto de piel para transmitirle, o digamos para colocarle a la señorita el injerto de la piel, lo están creando. ¿Cómo están creando ese injerto de piel? A partir de las células madre. ¿Me dejo entender? Solamente que esas células tienen que crecer, tienen que desarrollarse en un medio, en un cultivo. ¿Correcto? Jóvenes, inclusive miren ustedes acá, hay trabajos bien interesantes que inclusive, jóvenes, hasta ¿cómo figura esto acá? Esta célula de acá, ustedes sacan esta célula de acá y la colocan en un medio, por ejemplo, en la piel. Entonces, esta célula madre se va a diferenciar, jóvenes, a piel. Pero si lo colocaran, por ejemplo, en un sitio donde está la oreja, va a comenzar a diferenciarse a tejido como de la oreja. En otras palabras, quiere decir, va a formar cartílago, va a formar piel. ¿Correcto? Va a formar cartílago, va a formar piel. Entonces, es por eso que en algunos laboratorios cultivan orejas, cultivan piel, ¿correcto? Para ser trasplantadas a las personas. Todo partiendo de ¿qué? De las células madre. Hay un capítulo bien interesante de la serie, no es como se llama de Dr. House, sino de la serie Anatomy Grey, ¿correcto? Donde hacen a colación eso de ahí, de cómo cultivan orejas, ¿correcto? Para poderse colocar a una persona. Bien interesante. Si me preguntan qué temporada es, no recuerdo, pero ahí está. Simplemente. Entonces, jóvenes, aquí me quiero detener un rato. Todos nosotros hemos escuchado hablar alguna vez del trasplante de médula ósea, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Cuándo le hacen el trasplante de médula ósea a una persona? Más que todo cuando tienen una neoplasia, más que todo una leucemia. O sea, para trasplantar una médula ósea, lo primero que se tiene que hacer es, como dice, matar la médula ósea. ¿Y cómo matan la médula ósea? Con radiación. En otras palabras, todas las células de la médula ósea tienen que morir. ¿Y ahí quiénes mueren? Ahí mueren también las células madre, precursoras de ¿qué? De la neoplasia. Más que todo con radioterapia. Con radio lo matan. Con radioterapia matan a la médula ósea. Entonces, una vez que esa médula ósea ya no tiene células madre, correcto, progenitoras de células neoplásicas, recién se le trasplanta las células madre del progenitor, o sea, del donante. El único inconveniente que hay en el trasplante de médula ósea es la compatibilidad. La compatibilidad que hay entre el donante y el receptor tiene que ser lo más estrecha posible. En otras palabras, los familiares, pero no puede ser cualquier familiar.
No puede ser la madre y no puede ser el padre. ¿Quién necesariamente tiene que ser? El hermano. El hermano. Como dice acá, y si es gemelo, mucho mejor. El hermano es el candidato ideal para poderle donar la médula ósea a su hermano. Profesor, ¿qué puede ser si yo le quiero donar la médula ósea a mi vecino? Es muy probable que se rechace. Se rechace. Porque tiene un complejo de histocompatibilidad bastante fuerte en las médulas. Entonces, ese es el problema que hay cuando se quiere hacer el trasplante de médulas. El complejo de histocompatibilidad, el complejo de rechazo. Pero esos jóvenes, esa idea de trasplante de médula ósea era una idea antigua de los años 80, de los años 90. Ahora, jóvenes, está en boga otro trasplante. Ya no es el trasplante de médula ósea, sino es el trasplante del cordón umbilical, de las células del cordón umbilical. ¿Dónde está el detalle? Lo que pasa es que las células de la médula ósea, ¿qué tipo de células son? ¿Son pluripotenciales o son totipotenciales? Pluripotenciales. Las células que están en el cordón umbilical son células totipotenciales. Y como son células totipotenciales, no tienen ese problema de rechazo. Entonces son fácilmente asimilables por el individuo donante, en este caso por el receptor, ¿correcto? Y fácilmente pueden volver a regenerar la médula. Entonces eso es lo que está demostrando el trasplante del cordón umbilical. Por eso en la actualidad, jóvenes, hay laboratorios, hay empresas que hacen eso. El cordón umbilical del viejito lo conservan en un tanque de nitrógeno para cualquier eventualidad. Según Dios, el hijito tiene algún problema o algo, de repente desarrolla una leucemia o algún tipo de problema, saca su cordón umbilical del tanque de nitrógeno líquido y ya está, solucionado el problema. Si el hermano tiene algún problema, sacan el cordón umbilical. Si el padre o la madre tiene un problema, sacan el cordón umbilical. Solucionado el problema. ¿Listo? Eso es el... ¿Cuánto cuesta el profesor mover el cordón umbilical? No lo sé. Pero eso es lo que está ahora en la actualidad. Bueno, seguimos avanzando, muchachos. El envejecimiento celular. ¿A qué se da o por qué sucede el envejecimiento celular? El envejecimiento celular, jóvenes, vendría a ser el impacto que sucede por los radicales libres. Miren ustedes acá. Este es el individuo cuando tiene 20 y tantos años y cuando tiene 70 y tantos años. Como tú ves acá, la persona con el paso de los años va envejeciendo. Y la pregunta es acá, ¿por qué nosotros envejecemos? Nosotros envejecemos debido al impacto de los radicales libres. Principalmente, ¿qué radicales libres, profesor? Los radicales libres, jóvenes, que derivan del oxígeno. O sea, el hecho, jóvenes, desde el momento que ustedes saben cómo se originó la mitocondria, ¿no? La mitocondria, ¿qué fue antes? Una bacteria. Una bacteria que fue asimilada por las células que tenían, las células primitivas que habitaban la Tierra entre los tiempos ancestrales, cuando el medio ambiente comenzó a cambiar, porque era un ambiente rico en CO2, comenzó a cambiar y a convertirse en un ambiente rico en O2, en oxígeno. Los únicos que sobrevivían eran esas bacterias porque tenían la capacidad de ¿qué? De transformar ese oxígeno en energía. Pero las células que no tenían esa capacidad comenzaban a morir. Entonces, por medio de la evolución, las células comenzaron a adquirir la bacteria. Entonces la bacteria le permitió a la célula sobrevivir porque le daba ahora oxígeno. Le daba oxígeno. Y al darle oxígeno, la célula podía vivir. Entonces, esa bacteria se convirtió en una nueva organismo, entre comillas, lo que vendría a ser la mitocondria. Entonces, desde el momento que la célula adquirió la mitocondria, prácticamente sentenció su muerte, como dicen algunos. ¿Por qué sentenció su muerte? Porque así como la mitocondria proporciona oxígeno, la mitocondria también forma radicales libres. Radicales libres que causan el envejecimiento celular. Radicales libres que permiten la acumulación progresiva a lo largo de los años de ¿qué? De daño genético y mental. La mitocondria es la principal causa de ¿qué? Del envejecimiento celular. ¿Correcto? Pero ¿por cómo? Por el metabolismo respiratorio, por la formación de energía. Entonces, por eso dicen que cada vez que nosotros respiramos, hemos muerto un poquito más. ¿Correcto? Qué bien por ti. Felicitaciones. Correcto. Seguimos avanzando. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Entonces, jóvenes,
la acumulación de los radicales libres derivados del oxígeno ocasionan, jóvenes, acumulación de un daño oxidativo en el DNA, en el código genético, en las proteínas y en las membranas. Este envejecimiento celular, jóvenes, puede ser acelerado por otros factores, por factores que son genéticos o por factores medioambientales que pueden acelerar el envejecimiento celular. Y aquí me quiero detener un rato. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a alguna persona caminando por la calle y dicen, oye, esa placa tiene 40 años? No te pases, eso si parece de 28, no pasa. Así dicen alguna vez. O lo ves pasando un pata todo panzón, pues no me crean que ese pata tiene 27, pucha, parece tan viejo como mi papá. Eso me refiero yo. Lo que pasa es que el envejecimiento muchas veces va de la mano no solamente por la presencia del oxígeno, sino también por factores ambientales y muchas veces factores genéticos que aceleran el envejecimiento. Es por eso que algunas personas envejecen mucho más rápido que otras. ¿Correcto? ¿Está claro mucho ese concepto de ahí? Muy bien. Aquí viene, jóvenes, también el concepto de la división celular. Las células, jóvenes, no se dividen eternamente. Las células no se dividen eternamente. ¿Qué es lo que pasa con las células? Miren ustedes. Una célula que comienza a dividir. Tenemos esta figura de acá. Existe algo, jóvenes, en cada cromosoma que se llama telómero. Este telómero, jóvenes, que tú ves acá, es una secuencia repetida de bases nitrogenadas, lo que se llama como secuencias tandem. En cada división celular, este telómero se acorta. ¿Qué pasa cuando se agota ya todo el telómero? La célula ya deja de dividirse. Más o menos, ¿cuánto es lo que demora? ¿Cuánto más o menos es lo que tarda en dividirse? Más o menos un promedio de 30 divisiones. 30 divisiones es lo que le tomaría a la célula, o mejor, 30 divisiones es lo que le tomaría al telómero acortarse. Al telómero. Entonces, jóvenes, en cada división celular el telómero se va a acortar. Pero algunas veces, jóvenes, ese telómero en cada división no se acorta. La célula sigue dividiéndose sin que el telómero se acorte. ¿Cuándo sucede eso? Durante la época embrionaria. Durante la época embrionaria, jóvenes, las células se dividen cientos a miles de veces para formar el embrión, ¿correcto? Para formar los tejidos. Las células están en constante división. ¿Qué es lo que pasa? Por lo cual entonces estas células, su telómero no se acorta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosa existe en las células para que el telómero no se acorte? Lo que pasa, jóvenes, es que en las células embrionarias está presente una enzima llamada telomerasa. La telomerasa evita que el telómero se acorte. Es por eso que las células embrionarias se pueden dividir ilimitadamente. Pero cuando el embrión ya madura, cuando ya comienza a formar tejidos, la telomerasa se inactiva. Y cuando se inactiva, ahí sí de nuevo el telómero comienza a acortarse, ¿no? ¿Está claro ese concepto, jóvenes? El concepto del telómero y el concepto de telomerasa. Esos dos conceptos los vamos a revisar en breve. No, el día de hoy ya no creo. Cuando hagamos la parte de neoplasias. Muy bien. Salud. Por eso el segundo familia. No, eso es encuestas. Miren, jóvenes. Tenemos acá la célula. Y luego vuelves a entrar en el cerebro. Quiero que vean acá mismo. Tenemos una célula normal. Bien. La célula ataque se divide normalmente. Pero en esa división celular, jóvenes, comienzan a aparecer unas células nuevas. Unas células que siguen siendo circulares. O sea, en otras palabras, fenotípicamente son iguales. Pero algo cambió. El gen. Fenotípicamente son similares, pero genotípicamente son diferentes. Algo cambió. Algo varió en el gen. Y estas células siguen dividiéndose. ¿Ven ustedes acá? Aparece otra célula de otro color.
¿Y por qué pasó otro error? Porque adquirió nuevas mutaciones. En otras palabras, sigue sufriendo variaciones genéticas. Y ven ustedes aquí otro color. ¿Qué podemos concluir de acá? Vemos acá un grupo celular. Fenotípicamente todos son iguales, todos son circulares. Pero ustedes ven que hay un cambio de color. El cambio de color representa variaciones genéticas, mutaciones. Esta célula normal mutó y cambió esta de acá, sin ejercer ninguna alteración fenotípica. Esta célula siguió dividiéndose y volvió a mutar en las divisiones y formó esta célula de acá. Y esta de acá siguió dividiéndose y volvió a mutar. ¿Correcto? Entonces, estas células de acá difieren de esta de acá en qué cosa? Genéticamente. Porque tienen mutaciones. Y esas mutaciones le dan características especiales que no tiene esta célula de acá. Eso es lo que pasa con el cáncer. El cáncer, entonces, ¿cuál es el origen del cáncer? ¿O de las neoplasias? La mutación genética. La mutación genética. ¿Cómo adquiere la mutación genética? Eso es discutible. Pero lo que origina la neoplasia es la mutación del gen. ¿Correcto? Mientras más genes o mientras más mutación tenga esa célula neoplásica, va a tener más características. ¿Correcto? Y eso es lo que vamos a revisar ahorita. Durante la última década, numerosos investigadores han tratado de determinar cuál es el origen del cáncer en los seres humanos. Hasta la fecha, la conclusión a la que se ha llegado es que sigue necesariamente una base genética. Todo está a nivel del gen. Todo está a nivel del código genético. Entonces, jóvenes, aquí tenemos las características que comienzan a adquirir las células cuando comienzan a mutar. Como por ejemplo, ¿cuál? La evasión de la apoptosis. Las señales de crecimiento autosuficiente. La insensibilidad a las señales de anticrecimiento. La invasión de los tejidos y la metástasis. El potencial replicativo ilimitado y la angiogénesis sostenida. ¿Correcto? La angiogénesis sostenida. En este momento estoy en clase. Yo le voy a llamar en breve. ¿Ya? Gracias. Evasión de la apoptosis, señales de crecimiento autosuficiente, insensibilidad a señales de anticrecimiento, invasión de tejidos y metástasis, potencial replicativo ilimitado y angiogénesis sostenida. Profesor, ¿qué es eso? Eso se conoce como características adquiridas de las neoplasias. Son características adquiridas. ¿Y cuándo las adquiere? Las adquiere con las mutaciones. ¿Usted se acuerda de los X-Men? Correcto. Los X-Men se dice que son mutantes. Entonces, su poder mutante vendría a ser algo así como esto acá. ¿Correcto? Una célula normal versus una célula mutante. Una célula normal, ¿qué es lo que pasa? Una célula normal tiene la capacidad para dividirse de una manera limitada o ilimitada. Limitada. Una célula neoplásica tiene una capacidad para replicar ¿qué cosa? Ilimitadamente. ¿Te das cuenta? Una característica adquirida. ¿Correcto? Una célula que ha mutado, ¿correcto? Una célula normal que ha mutado, puede ser que sea destruida por apoptosis. Pero una célula neoplásica que ha mutado tiene la capacidad para evadir esa apoptosis. Tiene una característica adquirida. Entonces lo que vamos a ver ahora son las características adquiridas de las células neoplásicas. Vamos a ver primero, jóvenes, las señales de crecimiento autosuficiente. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Para que una célula normal del cuerpo pueda dividirse, requiere de un estímulo externo, ¿correcto? De un estímulo externo. Si no existe el estímulo externo, la célula no puede dividirse, ¿correcto? La célula no puede dividirse. Por ejemplo, durante la gestación, o mejor dicho, durante la lactación, se liberan numerosas hormonas que estimulan a la glándula mamaria, para que los acidos mamarios proliferen, crezcan, ¿correcto? Y puedan producir gran cantidad o suficiente cantidad de leche. Por eso que ustedes ven durante la lactación, las mamas de las perritas están bastante grandes, porque hay una hiperplasia, ¿correcto? Entonces significa que hay la presencia de un factor externo que estimula la proliferación celular. Por eso, jóvenes, cuando retiramos a la cría, retiramos al cachorrito o al animalito, ya no está ese estímulo. Y como no es estímulo, ¿qué es lo que pasa con la glándula mamaria? Comienza a achicarse y regresa a la normalidad, porque cesa el estímulo. Pero esto no pasa con la célula neoplásica. La célula neoplásica, ella misma, o la misma célula neoplásica,
produce su ¿qué? Su propio factor de crecimiento. O sea, ella misma produce sustancias que estimulan su propio crecimiento. No requiere, jóvenes, un factor externo que estimule su proliferación celular. Ella misma prolifera, ella misma se divide. Factores de crecimiento como por ejemplo el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformante alfa. Ella misma, jóvenes, produce sus propios factores de crecimiento. Ella misma estimula su división celular. Pero esta célula ha mutado más allá de eso todavía. Esta célula es bastante pilla, ¿correcto? Aparte de ella misma producir sus propios factores de crecimiento, también, jóvenes, se utiliza otros factores de crecimiento de otras células que en condiciones normales no deberían de estimular su crecimiento. Por ejemplo, factores de crecimiento de células inmunológicas, de células endoteliales, de fibroblastos, que estimulan la división celular de esas células. Pero, jóvenes, las células necróticas también utilizan esos factores de crecimiento también para ¿qué cosa? Para estimular su división celular. Y la célula entonces por ende sigue dividiéndose, sigue replicándose de una manera descontrolada. Luego, jóvenes, tenemos la insensibilidad a las señales de anticrecimiento. La insensibilidad a las señales de anticrecimiento. Normalmente en nuestro cuerpo, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, jóvenes, existe, jóvenes, algo que se conoce como la proteína RB y el E12. Este complejo o esta unión se encuentra normalmente en el código genético. En el código genético. Cuando llega una molécula externa que va a iniciar la división celular, esta molécula externa se pega al citoplasma, ¿correcto? Se pega al citoplasma. La molécula externa, lo que fuera, por ejemplo, un factor de crecimiento, se une a la membrana de la célula, se une, se ancla. Inmediatamente cuando se ancla, de la membrana celular sale una señal que va directamente ¿hacia dónde? Hacia el núcleo, ¿correcto? Y en el núcleo, ¿qué es lo que hace? Va a estimular la separación de esta molécula. Esta molécula que normalmente en el código genético está unida, proteína RB con la C2F. Cuando esta molécula se abre, se escinde, se parte, se libera E2F y proteína RB. Esta E2F, este pequeño fragmento, es el que inicia el ciclo celular. O sea, para que el ciclo celular, para que ese esquema que nosotros vimos hace rato se pueda iniciar, requiere la participación de esta molécula E2F. Y para que esta molécula E2F pueda estar activa, tiene que separarse necesariamente de la proteína RB. Y viceversa. Y esta proteína RB, normalmente, en condiciones normales, ¿cómo está? Están unidas. ¿Y cuándo se separan? Cuando viene un estímulo externo que va a estimular la división celular. ¿Correcto? Que estimula la división celular. Ahora bien, eso pasa en condiciones normales. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, jóvenes, cuando la célula dice ya, suficiente, ya no me debo de replicar más? Entonces el organismo libera una molécula conocida como factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta, ¿qué es lo que hace? Inhibe, jóvenes, la fosforilación, o en otras palabras, la activación de esta proteína RB y E2F, que permite su liberación. Este factor de crecimiento transformante beta aparece, jóvenes, cuando ya no se desea que la célula siga dividiéndose más. ¿Correcto? Vamos a decir que este es un factor de crecimiento inhibitorio, un factor de crecimiento que inhibe la división celular en condiciones normales. Si no existiera este factor de crecimiento, ¿correcto?, la célula podría estar en mitosis. Como por ejemplo esto de acá. Cuando hacemos el destete, cuando quitamos la cría de la glándula mamaria, ya no hay ese estímulo que hace que la célula, que la célula esté proliferando, que esté dividiéndose, ¿correcto? Ese momento de realizar el destete activa esta molécula, activa la liberación del factor de crecimiento transformante B, que bloquea ya, ¿qué cosas, jóvenes? El cese de la división celular. Eso pasa en condiciones normales. Eso pasa en condiciones normales. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la célula es neoplásica? Cuando la célula es neoplásica, la célula neoplásica bloquea al factor de crecimiento transformante B. Lo bloquea. Lo inhibe.
Y como lo inhibe, jóvenes, la célula sigue dividiéndose. Porque si no se inhibiera el factor de crecimiento transformante beta, la célula neoplástica dejaría de dividirse. ¿Está claro? Entonces este es un factor muy importante. Es un factor de crecimiento inhibidor, que se expresa en condiciones normales en una célula normal, para que cese la división celular. Capacidad replicativa ilimitada. Capacidad replicativa ilimitada. Jóvenes, ¿qué cosa hemos dicho desde hace poco? La célula neoplástica se puede, no, una célula normal, ¿se puede dividir ilimitadamente? ¿Por qué no se puede dividir ilimitadamente? Porque existe una molécula conocida como el telómero, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pasaba con el telómero en cada división celular? Se acortaba, ¿no? Hasta qué momento desaparecía, y cuando desaparecía el telómero, ¿qué era lo que pasaba? La célula dejaba de dividirse. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando la célula era embrionaria? Seguía dividiéndose ilimitadamente porque existía una enzima que se llamaba telomerasa. En la célula neoplástica, jóvenes, está activada, ¿qué cosa, jóvenes? La telomerasa. En la célula neoplástica está activada la telomerasa. La telomerasa inhibe el acortamiento del telómero. Es por esa razón que una célula neoplástica se puede dividir ilimitadamente, tal como si fuera una célula embrionaria. Miren este ejemplo de acá. Acá tenemos, jóvenes, un esquema de diferentes neoplasias. Tenemos un tumor mixto benigno de glándula mamaria, un adenoma de glándula mamaria, un tumor mixto de glándula mamaria, un adenoma mamaria, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay varios tipos de tumores. Cada uno de estos tumores de acá hemos buscado evaluar en cuántos de ellos estaba presente la telomerasa. En el primer caso 24, en el siguiente 15, 9, 10, ¿correcto? Diferentes tipos de tumores. Ya, a estos de acá hemos probado cuántos de estos de acá tienen presente o están activos la telomerasa. En el primer caso, de los 24 casos, ¿cuántos tienen activos la telomerasa? Los 24. Del segundo, los 15. De los 9, 6. De los 10, 10. De los 3, 3. Como ven ustedes, se repite constantemente. ¿Qué se concluye de acá, jóvenes? Que en las neoplasias está siempre activo la telomerasa. Es por eso que las células neoplásicas se dividen ilimitadamente. ¿Qué otra característica más tiene la célula neoplástica, jóvenes? Tiene la capacidad de evadir la apoptosis. ¿Cuándo pasa la apoptosis? Generalmente, jóvenes, normalmente en el código genético existe una molécula, la molécula del P53, que es también conocida como el guardián del genoma. Esta molécula del P53 constantemente está revisando el código genético. Y si por obvios motivos encontrara una mutación o encontrara un daño, inmediatamente cesa el ciclo celular. ¿Para qué? Para reparar el daño.